Saludos, apasionados de la historia. Hoy vamos a sumergirnos en la vida de Ana Bolena, una figura que se erige en el corazón del drama y la transformación de la Inglaterra Tudor. Surgiendo de la complejidad de una corte enredada en el juego del amor y la ambición, su historia se desenvuelve sobre un escenario donde la pasión, la intriga y la tragedia se entrelazan inextricablemente. Ana, protagonista de una época que cambió el curso de la historia inglesa, encarna la dualidad de ser tanto víctima como arquitecta de su destino. Su vida, un viaje a través de los laberintos del poder, revela las luces y sombras de una mujer que desafió las convenciones, inspirando reformas y enfrentando el abismo con una resolución inquebrantable. ¿Cómo logró Ana Bolena cautivar al rey Enrique VIII y convertirse en el centro de un torbellino que desencadenaría la ruptura con la Iglesia Católica? ¿Qué fuerzas moldearon su carácter y qué secretos encerraba su corazón, capaz de alterar el destino de una nación? Únanse a nosotros en este viaje por la vida de Ana Bolena, donde exploraremos los contornos de su influencia, marcada por el amor, la fe y la tragedia, y cómo su legado continúa resonando a través de los siglos, como un eco de su indomable espíritu y su inolvidable paso por la historia. Ana Bolena, una figura que parece emerger de las brumas del pasado inglés, con su nacimiento envuelto en el misterio de los años tempranos del siglo XVI, probablemente entre 1501 y 1507. Criada en el seno de una familia de nobles ascendentes, sus padres, Thomas Bolena y Elizabeth Howard, representaban el vigor y las ambiciones de la alta aristocracia de la época. Sin embargo, la ausencia de registros detallados que fijen el día de su venida al mundo añade un velo de enigma a su ya fascinante existencia. Se sugiere, basado en lo que sabemos, que Ana ocupaba el lugar intermedio entre sus hermanos, lo cual podría haber influido en la formación de su carácter y sus aspiraciones. Desde los pasillos sombríos de Hebe Castle en Kent, donde se dice que pasó sus primeros años, hasta las lujosas cortes de Europa donde su educación tomó forma, Ana fue tejiendo su destino. La falta de una fecha exacta de nacimiento no hace sino profundizar la intriga que rodea a su figura, una mujer que se convertiría en el centro de uno de los giros más dramáticos de la historia inglesa. La posición intermedia que ocupaba dentro de la fratría Bolena, lejos de ser un mero detalle biográfico, nos habla de una vida entre sombras y luces, en la que Ana, desde joven, debió navegar las complejidades de una corte que sería, a la vez, su trono y su cadalso. En el tapiz rico y a menudo oscuro de la leyenda que envuelve a Ana Bolena, surgen detalles que parecen sacados de un cuento de hadas gótico. Entre ellos, los rumores de polidactilia, una condición que le habría otorgado un sexto dedo en su mano izquierda, y la presencia de una enigmática marca de nacimiento o lunar en su cuello. Estas peculiaridades físicas, siempre ocultas tras el brillo de las joyas o el delicado encaje de sus vestidos, han alimentado la imaginación popular y han sido objeto de fascinación y especulación a lo largo de los siglos. Sin embargo, es importante sumergirse en la época en que Ana vivió para entender el contexto de estos rumores. En el siglo XVI, cualquier desviación de la norma física no solo se veía con desdén, sino que a menudo se interpretaba como un signo de maldad o brujería. En un mundo donde la apariencia física podía dictar el destino de una persona, especialmente en la corte, resulta improbable que una figura tan prominente como Ana Bolena pudiera haber ascendido a la posición de reina de Inglaterra con tales características visiblemente marcadas. La fuente de estos rumores sobre Ana, que surgieron después de su muerte, no se considera confiable por los historiadores modernos. Este detalle es crucial, ya que indica que tales afirmaciones podrían haber sido fabricadas o exageradas por aquellos que buscaban manchar su memoria, en una época donde la reputación de una mujer podía ser tan volátil como el viento en las velas de un barco. Así, la historia de Ana Bolena, adornada con estas narrativas sobre sus supuestas deformidades físicas, se convierte en un ejemplo palpable de cómo la historia a menudo se teje no solo con hechos,
sino también con las percepciones y prejuicios de quienes la escriben. La trama de las relaciones familiares de Ana Bolena se teje con hilos de proximidad y distancia, reflejando las complejidades de su vida y posición. Desde una infancia marcada por una mayor cercanía con su padre, hasta una adultez donde las distancias emocionales y físicas se acentuaron, la dinámica familiar de Ana revela las capas de su experiencia vivida. La cordialidad con su hermana María, desprovista de una intimidad más profunda, contrasta con la cercanía que compartía con su madre y especialmente con su hermano Jorge, ilustrando el entramado de lealtades y afectos dentro del núcleo Bolena. Los Bolena, al momento de la llegada de Ana al mundo, ya eran figuras de considerable respeto dentro de la aristocracia inglesa, desempeñando roles no solo sociales sino también políticos, que los situaban en el corazón de la vida cortesana. Las acusaciones que los pintaban como meramente ambiciosos desde un punto de vista social, desentendiéndose de su verdadero linaje y estatus, se revelan, bajo una mirada más crítica, como ataques políticos carentes de sustento real. Eran, en efecto, aristócratas de pleno derecho, cuya ambición debe entenderse dentro del contexto competitivo y muchas veces implacable de la corte inglesa de la época. La carrera de Thomas Bolena, marcada por el respeto y la admiración que suscitaba en los círculos europeos, se erige como un testimonio de su habilidad y encanto en el arte de la diplomacia. Al servicio de Enrique VIII, su figura trascendió las fronteras de Inglaterra, ganándose el reconocimiento en las cortes más influyentes de Europa. La anécdota de la archiduquesa Margarita de Austria, impresionada hasta el punto de ofrecer a su joven hija Ana un lugar en su corte, subraya no solo el prestigio de Thomas sino también la manera en que su carrera diplomática pavimentó el camino para el ascenso social de su familia. Este gesto, extendiendo un honor tradicionalmente reservado para las jóvenes de la nobleza europea de al menos 12 años, refleja el alto estatus que los Bolena habían alcanzado gracias a las labores y la sagacidad de Thomas. Su historia nos recuerda cómo, en el tejido de la historia, las habilidades personales y las conexiones podían influir decisivamente en el destino de una familia. La travesía educativa de Ana Bolena a través de Europa es una narrativa de crecimiento y refinamiento. Desde los Países Bajos, donde su presencia dejó una marca indeleble por su comportamiento ejemplar y su dedicación, hasta las opulentas cortes de Francia, Ana se embarcó en un viaje que moldearía no solo su intelecto sino también su carácter. En Francia, bajo la tutela de Claudia de Francia, Ana perfeccionó su francés, se sumergió en la cultura local y afinó su comprensión del protocolo cortesano, convirtiéndose en una figura de cosmopolitismo y sofisticación. Este periodo no solo enriqueció su conocimiento académico, sino que también agudizó su sensibilidad hacia la moda y la ética, especialmente en lo referente a las corrientes de reforma de la Iglesia que comenzaban a tomar forma en Europa. La culminación de su educación en el invierno de 1521 marcó el fin de una etapa formativa clave, preparándola para asumir un rol prominente en la corte inglesa. La rica tapezca de experiencias que Ana acumuló durante estos años en el extranjero la dotaron de una perspectiva única, influenciando profundamente su visión del mundo y su posterior impacto en la historia inglesa. La llegada de Ana Bolena a la corte de Catalina de Aragón marcó el comienzo de una era en la que su influencia crecería de manera insospechada. Aunque inicialmente se mantuvo al margen de los círculos políticos y de poder, su presencia no pasó desapercibida. No era la belleza convencional de la época lo que cautivaba, eran sus ojos oscuros, llenos de vida e inteligencia, y su melena oscura que ondeaba con gracia, lo que llamaba la atención. Ana se ganó rápidamente la popularidad y la admiración, incluso en un ambiente tan competitivo y calculador. El interés del rey Enrique VIII por asegurar un heredero varón llevó a Ana a debutar en la corte con un fulgor que difícilmente podría haberse anticipado.
En un baile de disfraces en marzo de 1522, Ana se presentó no solo como una figura destacada entre las damas de la corte, sino también como una presencia imposible de ignorar para el rey, a pesar de la relación de éste con su hermana María. Este evento no solo marcó su ascenso en la corte, sino también el principio de su complicada y trascendental relación con Enrique VIII, una relación que cambiaría el curso de la historia inglesa. En los corredores susurrantes de la corte inglesa, el romance entre Ana Bolena y Henry Percy, sexto conde de Northumberland, se tejía con hilos de intrigas y secretos. Aunque la naturaleza exacta de su relación ha sido objeto de especulación y romanticismo a lo largo de los siglos, la prudencia y la observación habían enseñado a Ana que la reputación era un bien demasiado precioso y frágil como para arriesgarlo imprudentemente. A pesar de las representaciones idealizadas en novelas y adaptaciones cinematográficas, la realidad de su vínculo parece haber estado marcada por una cautela que desmiente la idea de un compromiso matrimonial consumado. La afirmación de George Cavendish, un sacerdote católico y testigo cercano a los eventos, de que nunca fueron amantes añade una capa de veracidad a la teoría de que su relación, aunque profundamente significativa, permaneció casta. La interrupción abrupta de este romance en 1523, potencialmente por la mano del cardenal Thomas Wolsey, el poderoso ministro de Enrique, subraya la complejidad de las relaciones amorosas en la corte, donde el amor, la ambición y el poder se entrelazaban de maneras que a menudo presagiaban rupturas y reconfiguraciones. Esta intersección de intereses personales y estrategias políticas no solo puso fin a la relación entre Ana y Henry Percy, sino que también marcó el inicio de una nueva fase en la vida de Ana, una en la que se encontraría irrevocablemente vinculada a la figura de Enrique VIII y al destino mismo de Inglaterra. La resistencia de Ana Bolena a los avances de Enrique VIII marcó un giro inesperado en la danza del poder y la seducción que caracterizaba a la corte inglesa. En un audaz movimiento que desafiaba las convenciones de la época, Ana rechazó la posición de amante del rey, un papel que su hermana María había aceptado anteriormente. Este rechazo no solo fue un acto de preservación personal y dignidad, sino que también elevó su estatus a los ojos de Enrique, quien se encontraba acostumbrado a la adoración incondicional. La determinación de Ana de no sucumbir ante los intentos de seducción del rey se transformó en la chispa que encendió un fuego aún mayor en el corazón de Enrique. Su interés por Ana se intensificó, no solo movido por el deseo sino también por el desafío que representaba conquistar a una mujer que se atrevía a decirle no. Este juego de resistencia y persecución no solo cambió la naturaleza de su relación, sino que también sentó las bases para eventos futuros que alterarían el curso de la historia inglesa, desencadenando decisiones que resonarían a través de los siglos. La unión entre Ana Bolena y Enrique VIII, sellada en una ceremonia secreta y luego legitimada públicamente el 25 de enero de 1533, no solo marcó el ascenso de Ana, sino que también inició una profunda reconfiguración de la estructura política y religiosa de Inglaterra. La anulación del matrimonio de Enrique con Catalina de Aragón y la posterior declaración de validez del matrimonio con Ana, realizadas por Thomas Cranmer, desencadenaron la ruptura con la Iglesia Católica, un acto que redefinió el panorama religioso inglés y colocó al rey como cabeza de la Iglesia de Inglaterra. La coronación de Ana, en junio de 1533, simbolizó no solo su consolidación como reina, sino también el comienzo de cambios trascendentales que afectarían a Inglaterra durante generaciones. Estos eventos, entrelazados con el destino de Ana, subrayan cómo su relación con Enrique no fue meramente personal sino profundamente transformadora para la nación inglesa, poniendo de relieve la intrincada conexión entre el matrimonio, la política y la religión en la historia de Inglaterra. Durante su breve pero significativo reinado, Ana Bolena dejó una marca indeleble en el tejido de la historia inglesa. Su apoyo ferviente a la Reforma inglesa, evidenciado en su impulso para la traducción de la Biblia al inglés, refleja su deseo de hacer accesible la palabra sagrada a todos los ingleses,
un paso revolucionario hacia la democratización del conocimiento religioso. Este acto no solo desafiaba las normas establecidas por la Iglesia Católica, sino que también subrayaba su compromiso con la causa reformista. Como mecenas de las artes y la educación, Ana cultivó una corte que rebosaba de esplendor y extravagancia. Este florecimiento cultural, aunque a menudo visto como un simple reflejo de la opulencia real, en realidad desempeñó un papel crucial en el renacimiento del pensamiento y las artes en Inglaterra. La corte de Ana se convirtió en un centro de innovación y creatividad, donde artistas y pensadores podían prosperar bajo su patrocinio. Sin embargo, la incapacidad de Ana para proporcionar un heredero varón al trono añadió una tensión creciente a su matrimonio con Enrique. La única hija que tuvieron, Isabel, llegaría a ser una de las monarcas más icónicas de Inglaterra, pero en aquel momento, la falta de un heredero masculino era vista como un fracaso. Los sucesivos embarazos que terminaron en abortos espontáneos solo exacerbaban la presión y el descontento en la relación real. Así, la influencia de Ana Bolena en la historia de Inglaterra es multifacética. A través de su apoyo a la Reforma, su mecenazgo de las artes y la educación, y su rol como madre de Isabel I, Ana catalizó cambios que resonarían más allá de su vida y su reinado. Sin embargo, estas mismas contribuciones se vieron ensombrecidas por las expectativas y exigencias de su época, marcando tanto su legado como su trágico destino. La muerte de Catalina de Aragón en 1536 y el subsiguiente aborto espontáneo de Ana Bolena marcaron el principio del fin de su turbulenta unión con Enrique VIII. La pérdida de otro hijo varón no solo fue un golpe emocional devastador para Ana, sino que también socavó su posición en la corte y su matrimonio con el rey, quien ya contemplaba métodos para liberarse de ella. Este momento crítico selló el destino de Ana, transformando su situación de inestable a insostenible. Las acusaciones formuladas contra Ana de adulterio, incesto y traición fueron construidas sobre una base de evidencias dudosas y testimonios coaccionados, a menudo obtenidos bajo extrema presión o tortura. Estas acusaciones reflejan menos la verdad sobre sus acciones y más las maquinaciones políticas de la corte, destinadas a desacreditarla y despojarla de su poder y influencia. El arresto de Ana y su posterior encarcelamiento en la Torre de Londres marcaron el dramático colapso de su ascenso al poder. Esta secuencia de eventos no solo pone de manifiesto las peligrosas intrigas de la corte inglesa, sino también la precaria posición de las mujeres en el centro del poder real. A pesar de su inteligencia, astucia y contribuciones a la reforma inglesa, Ana se vio atrapada en un juego político que finalmente la llevó a su caída, un recordatorio sombrío de la volatilidad de la vida en la corte de Enrique VIII. El juicio al que Ana Bolena fue sometida, plagado de irregularidades y basado en acusaciones dudosas, culminó en una sentencia de muerte que resuena en la historia por su brutal injusticia. Los hombres acusados junto a ella, incluido su propio hermano Jorge, encontraron un destino similar, ejecutados en una demostración macabra de la severidad con la que Enrique VIII buscaba deshacerse de Ana y sus supuestos cómplices. La ejecución de estos hombres, días antes de la de Ana, presagiaba el sombrío final que le esperaba. El 19 de mayo de 1536, Ana Bolena enfrentó su destino con una dignidad sorprendente. Su ejecución en la Torre Verde de la Torre de Londres no solo marcó el fin de su vida, sino que la inscribió en la historia como la primera reina consorte inglesa en ser ejecutada. Las últimas palabras de Ana, llenas de devoción hacia Enrique a pesar de su cruel destino y de un llamado a orar por su alma, reflejan la complejidad de su personaje y la tragedia de su caída. La ejecución de Ana Bolena dejó una cicatriz imborrable en el tejido de la monarquía inglesa, simbolizando el extremo al que Enrique VIII estaba dispuesto a llegar para asegurar sus deseos y el poder absoluto sobre su corte y su país. La muerte de Ana no fue solo la pérdida de una reina, sino también un momento definitorio que reflejaba las tensiones religiosas,
políticas y personales que bullían bajo la superficie de su reinado. Su legado, sin embargo, trascendería su trágico final, dejando una huella indeleble en la historia de Inglaterra y en la memoria colectiva. La muerte de Ana Bolena no solo fue un episodio trágico personal, sino que también constituyó un punto de inflexión en la historia de Inglaterra, precipitando cambios significativos y dejando una marca perdurable en su tejido cultural. Su ejecución, lejos de ser un mero acto de venganza o un ajuste de cuentas personal, resonó a través del reino, influyendo en las dinámicas de poder y en el curso de las reformas religiosas que definirían la era Tudor. La hija de Ana, Isabel I, emergió de las sombras de la controversia que rodeó a sus padres para convertirse en una de las figuras más formidables y reverenciadas de la historia inglesa. A pesar de los logros de Isabel y su reinado excepcional, es notable que nunca buscara oficialmente restaurar el honor de su madre. Esta omisión puede reflejar tanto las complejidades políticas de la época como un deseo de enfocarse en su propia legitimidad y reinado, más que en corregir los agravios del pasado. No obstante, la memoria de Ana Bolena no se desvaneció en la oscuridad. Casi 3 siglos después de su muerte, durante el reinado de la reina Victoria en 1876, un acto de reconocimiento póstumo tuvo lugar con la identificación de sus restos en la capilla de San Pedro ad Vincula. La marcación de su tumba sirvió como un gesto simbólico hacia la reconciliación con su figura histórica, ofreciendo un lugar de recuerdo y homenaje a una reina cuya vida y muerte continúan fascinando y provocando debates hasta el día de hoy. Así, la narrativa de Ana Bolena se entrelaza con los hilos de la historia, la religión y la memoria cultural de Inglaterra, recordándonos la complejidad de su figura y el impacto perdurable de su legado. Su historia, marcada por la tragedia, el poder y la transformación, sigue resonando, ofreciendo una ventana a las tensiones y transformaciones que moldearon la era Tudor. La caída de Ana Bolena, un mosaico de intrigas políticas y conflictos personales, refleja la complejidad y la volatilidad de la corte inglesa en el siglo XVI. Las acusaciones de adulterio, incesto y traición, hoy en día ampliamente consideradas como fabricaciones, subrayan el grado de manipulación y conspiración que rodeó su destitución y ejecución. Más allá de las luchas personales y las rivalidades amorosas, el conflicto de Ana con figuras clave como Thomas Cromwell, especialmente sobre el destino de los fondos obtenidos de la disolución de los monasterios, revela las tensiones subyacentes entre las facciones en la corte y los intereses divergentes en juego. Este choque de voluntades y visiones para el futuro de Inglaterra no solo precipitó su caída, sino que también ilustra la naturaleza política de su matrimonio y su papel en la corte. A pesar de su trágico final, la contribución de Ana Bolena a la transformación religiosa de Inglaterra y su legado como madre de Isabel I, una de las monarcas más célebres y exitosas de la historia inglesa, perduran. Su influencia en la dirección de la reforma inglesa, aunque indirecta, ayudó a sentar las bases para los cambios religiosos y culturales que definirían la era. Ana Bolena es recordada no solo por su trágica muerte, sino también por su papel en el complejo tapestry de la historia inglesa. A través de su vida, Ana personificó las tensiones de su época, desafiando las normas sociales y religiosas y navegando en un entorno político altamente cargado. Su historia, marcada por la ambición, el amor, la fe y la tragedia, sigue capturando la imaginación del mundo, recordándonos la humanidad en el corazón de la historia. Si te ha gustado la vida de Ana Bolena, no te puedes perderte el vídeo de su hija Isabel I de Inglaterra. La increíble reina de Inglaterra e Irlanda fue la última monarca de la dinastía Tudor y reinó más de 4 décadas. Para más historias como esta, suscríbete y acompáñame en la exploración de los entresijos de la historia. Hasta la próxima.